Gloria al Señor, aleluya. Sean bienvenidos, amados hermanos, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las series antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. En esta noche de jueves vamos a estar partiendo una enseñanza más de la palabra del Señor, aleluya. Esta enseñanza que he titulado Los mandamientos de Dios son eternos. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es eterno, ¿verdad? Sabemos que su palabra permanece para siempre. Entonces, sus mandamientos también deberían de ser eternos. Pero pareciera que no es así en las vidas de la mayoría del pueblo creyente, hermano. Tanto católico como protestante. Al menos en la práctica. Porque en teoría, la mayoría de ellos en cierta forma creen que Dios existe y están de acuerdo en estos siguientes puntos. Todos, hermanos, creen que Dios no miente, ¿verdad? Lo que está escrito en Números 23:19. También dicen creer que la palabra de Dios permanece para siempre, lo que está escrito en Isaías 48. Creen también que Dios no cambia. O sea, si le preguntáramos a cada creyente, ¿tú crees que Dios no cambia? ¿Tú crees que su palabra permanece para siempre? Todos te dirían que sí, hermano. ¿Tú crees que Dios no miente? Te dirían que sí. ¿Tú crees que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? Amén, te van a decir. Claro, esto se cree en teoría. Pero vamos a ver que ya en la práctica, hermano, ahí ya es diferente. Y esto va a suceder, o sea, se va a llegar a este punto en el creer estas cosas solamente en teoría, no en la práctica, porque resulta que se han malinterpretado y se han torcido ciertas citas bíblicas. Porque usted sabe, hermano, que nunca vamos a encontrar escrito aquí, mire, que Dios se contradiga o que Dios diga algo así como, ¿saben qué? La verdad es que me equivoqué, lo siento mucho. No, hermano, nunca vamos a hallar eso en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Ahora, todos estos puntos que mencioné anteriormente, hermano, en los que todos están de acuerdo en teoría, pero que ya al ponernos en práctica, al aplicarlos a la vida diaria, se termina invalidando, ya no permanecen, se pasa por encima de ellos. Y voy a dar algunos ejemplos de esto, pero mi oración es que el Espíritu Santo de Dios nos abra los ojos del entendimiento y nos haga meditar en esto, ya que es el mismo Espíritu Santo de Dios, hermano, el que nos enseñará todas las cosas, así nos dice Juan 14:26, y también dice que nos va a guiar a toda verdad, Juan 16:13. Y es también el Espíritu Santo, hermano, el que dice en Juan 16:8, dice que es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oiga, y voy a iniciar por compartirte, hermano, que yo mismo, anteriormente, creía en todos estos puntos mencionados, pero solamente en teoría. Ya en la práctica yo mismo los quebrantaba, pero siempre cuestionando el por qué era así. Por ejemplo, ya le he compartido yo esto en estudios anteriores, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué si Dios dijo que Él había bendecido el séptimo día y lo había santificado porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿verdad? Lo que dice en Génesis 2:3. E incluso también más adelante lo puso como el cuarto mandamiento, ¿verdad? En la ley que le dio a Moisés en Éxodo 20, del 8 al 11. La pregunta que me hacía, ¿por qué entonces actualmente en el pueblo cristiano en general ya no se obedece este cuarto mandamiento? Sino que ahora se guarda el primer día de la semana, domingo, como nuevo día de reposo. ¿Por qué? Otra de las preguntas que yo me hacía era,
¿Por qué si Dios prohibió que su pueblo, oiga, que su pueblo comiera carne de cerdo, comiera mariscos? Eso está escrito en Levítico 11, Deuteronomio 14. ¿Ah? ¿Por qué actualmente ya se come muy libremente entre la mayoría del pueblo creyente? ¿Por qué? ¿Cuándo es que Dios cambió de parecer? ¿Cuándo es que Dios cambió de opinión? No. Si se quebrantan estos mandamientos, hermano, no es porque Dios haya dado permiso o Dios haya cambiado de parecer, no. Es porque se han interpretado erróneamente, oiga, ciertas palabras que están en el Nuevo Testamento. Así es, hermano. Así es. Se han interpretado erróneamente. Y mayormente se le ha echado la culpa al apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, dicen, sí, Dios prohibió comer eso, ¿va? Carne de cerdo, marisco. Pero Pablo ya nos da permiso, dice. Ah, caray, ¿acaso Pablo es mayor que Dios, pues? ¿Acaso Pablo, sus palabras tienen mayor autoridad que el Dios que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay? Para que ahora se obedezca más a las palabras de Pablo. O sea, es como que Dios dijo, esto no lo pueden comer, y Pablo dice, no le den caso a Dios. Dios ya está muy viejito, no sabe ni lo que dijo. Yo les doy permiso. ¿Será que eso es así, hermano? ¿Será que Pablo se atrevió a tanto? ¿Se atrevió a levantarse en contra de lo establecido por el Padre? ¿O será que sus palabras se han malinterpretado? Se han torcido. Oiga, así es. Eso es exactamente lo que ha sucedido, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera así, hermano, que Dios ordenó tal cosa en el pasado, pero ahora ya es diferente, entonces eso quiere decir que su palabra no tiene ningún valor, pues. Su palabra no ha permanecido para siempre. ¿Ah? Significaría entonces que Dios mintió, ¿ah? Que Dios cambió de parecer, que Dios se equivocó definitivamente. Porque si verdaderamente se creyera en la práctica, no solamente en teoría, los puntos antes mencionados, hermano, nos daríamos cuenta de que aquí hay algo que no cuadra, algo que no concuerda. Es como si Dios estuviera contradiciendo él mismo. Es como si Dios dijera, oh sí, allá en el Antiguo Testamento ordené eso, pero la verdad es que me equivoqué, cometí un error, me equivoqué de día, por ejemplo, ¿va? O tal vez es porque yo mismo no había probado los chicharrones en salsa verde, pero están deliciosos. Los camarones al mojo de ajo, no los había probado, hablé muy pronto. No, hermano, Dios no es así, o al menos no es Dios en el que yo he creído. Quizás en el que han creído muchos sí es así, que no se pone de acuerdo él mismo. Pero el Dios en el que yo he creído no es así, hermano. Desafortunadamente para algunos nunca vamos a encontrar esas contradicciones escritas aquí en su bendita palabra. Si no encontramos escrito que Dios es perfecto, que Dios no miente, que Dios no se equivoca. Ahora, los diferentes libros que se encuentran aquí, la bendita palabra de Dios, todos fueron escritos por varios hombres, ¿verdad? No fue escrito por un solo hombre, al menos la Torá fue escrito por Moisés solamente, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero de ahí en fuera los demás libros fueron escritos por diferentes hombres, ¿verdad? Pablo también escribió 13 de las cartas que consta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero también varios hombres más. Todos fueron inspirados por el mismo Dios. Todos los que escribieron en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. ¿Ah? Y si fueron inspirados por Dios, entonces todos tienen que estar en común acuerdo. No se puede contradecir un autor o un escritor más bien, porque el autor fue Dios, ¿no? Un escritor no se puede contradecir con otro escritor si el que le estaba dictando es el mismo Dios. No puede haber contradicciones, hermano. Que Dios no miente, tampoco se contradice él mismo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado, pues? ¿Por qué pareciera que las
Sagradas Escrituras se están contradiciendo ellas mismas. Se contradice el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. A eso aparentemente, hermano, pero no es así. Porque la palabra de Dios no se contradice entre sí. Sino lo que pasa es que se le ha dado una errónea interpretación a ciertas citas bíblicas que hacen parecer que las Escrituras se estuvieran contradiciendo entre sí mismas. ¿Ah? ¿Pero por qué se han dado esas erróneas interpretaciones? Bueno, el apóstol Pedro nos dice la razón de por qué ha sucedido esto. Como lo vuelvo a repetir. Pareciera que lo que está escrito en el Nuevo Testamento se contradice con lo que está escrito en el Antiguo. Pero no debería de ser así. En la Nueva Traducción Viviente, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Dice el verso 16: al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Oiga, nada más. O sea que no solamente se han malinterpretado las cartas del apóstol Pablo, sino dice que otras partes de las Escrituras también. ¿Por quiénes? ¿Qué tipo de personas? Ignorantes, hermano. De hecho, hoy en la mañana, en el programa de radio, mencionaba lo que el apóstol Pablo advirtió a los hermanos de Mileto que iba a suceder un poco después de que él partiera. Dice que, porque los hermanos de Mileto eran gentiles, hermano. Les dice el apóstol Pablo: se van a levantar lobos rapaces entre vosotros, hombres perversos que van a arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga, gentiles, ignorantes, aquí dice ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes de las Escrituras hebreas, ignorantes de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, mi hermano. ¿Sí? Porque el Antiguo Testamento eran las Escrituras que Jesús tomaba como base para sus enseñanzas. Eran las Escrituras que existían en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. No existía todavía el Nuevo Testamento. Entonces, para poder entender correctamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento, pues hay que saber qué está escrito, hay que conocer el contexto de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Si no, imposible entender el Nuevo Testamento. Así de fácil. Y usted sabe que hay muchas iglesias que ya prácticamente han quitado el Antiguo Testamento de sus Biblias. Solamente el Nuevo, dice. El Antiguo ya no aplica para nosotros. ¿Cómo que no va a aplicar? Pues si ahí pasó Jesús sus enseñanzas. Entonces estos ignoran, hermano. Ignoran lo que está escrito en el Antiguo. Entonces no van a poder interpretar correctamente lo que está en el Nuevo. Le sucede como al eunuco, ¿verdad? Aquel eunuco que había subido a Jerusalén a adorar. Pero Dios le indica a Felipe: ve y súbete al carro del eunuco, porque el eunuco ya se iba de regreso a su país, hermano. E iba leyendo el rollo del profeta Isaías. Y Felipe le dice: pero, ¿y entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Oiga, o sea que Dios mismo ha formado, ha levantado a siervos que tienen ahora la capacidad de que ellos mismos ya entendieron lo que está escrito y ahora tienen la capacidad de enseñar a otros. ¿Verdad? Y el eunuco, hermano, él mostró ahí un espíritu de humildad y dijo: sí, enséñame. Hay muchos que no tienen un espíritu de humildad, hermano. No, a mí solito Dios me ama. A mí Dios me ilumina, dice. Tenga cuidado, hermano, porque que yo sepa, al apóstol Pablo,
Él no dice, no escribe, Dios me iluminó. No, él dice, Dios me reveló. Oiga, revelación es diferente a iluminación. Y digo, tenga cuidado porque, por ejemplo, Mahoma, que es el líder de los musulmanes, ¿cómo se le llama también? Aparte de Mahoma, Mohammed. Él sí era iluminado. Él recibía los mensajes por iluminación, pero terminaba con dolor de cabeza. Bueno, a él no le fue revelado, porque en su iluminación ellos creen que al final ellos van a vencer al pueblo de Israel. Pero esa fue iluminación, no fue revelación. Amén. El apóstol Pablo habla de que recibió esto por revelación, no por iluminación. Amén. Entonces vean, por ser ignorantes, terminan por malinterpretar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Entonces, es que hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Al leer una carta del Nuevo Testamento, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, que esas palabras fueron escritas hace más de 2000 años. Fueron escritas en un idioma totalmente diferente al nuestro, para una cultura totalmente diferente a la nuestra. Entonces, pues hay que conocer al menos un poco de esa cultura, ¿no? Hay que por lo menos conocer algunas palabras o ver el significado de esa palabra que fue traducida al español o al inglés. Hay que ver qué palabra griega, por ejemplo, hablando del Nuevo Testamento, qué palabra griega original fue usada. Porque resulta que muchas palabras, hermano, tienen diferentes significados. Y entonces al traducirse solamente se puso uno. Como Romanos 10:4, ¿no? Ya lo hemos hablado antes. Le dice, porque el fin de la ley es Cristo. Sí, pero esa palabra fin es la palabra telos, que significa meta o propósito. Entonces muchos solamente leen, el fin de la ley es Cristo. A ver, la ley se acabó hasta Cristo. No, el propósito de la ley es Cristo, la meta de la ley es Cristo. Pero eso, nuevamente, por ignorancia, por no tomar en cuenta estas cosas, se termina por malinterpretar y torcer, ¿verdad? Entonces, te voy a dar un ejemplo de cómo hay grandes diferencias entre la cultura nuestra y la cultura hebrea, la cultura judía. Este ejemplo ya lo hemos puesto en otras ocasiones, ¿no? Para ver las diferencias tan grandes que existen, hermano. Las diferencias de pensamiento. Por ejemplo, si yo te dijera, a ver, muéstrame con tus manos en dónde está tu presente, en dónde está tu pasado, en dónde está tu futuro. Sin lugar a duda, tú me dirías que tu pasado está aquí atrás, de ti va, así. Tu presente está aquí al lado tuyo y tu futuro está hacia adelante. Así es como se piensa en nuestra cultura, ¿verdad? Pero en la cultura del Señor, la cultura de los apóstoles, no es así. El presente siempre va a estar aquí al lado. Pero ellos dicen, al revés de nosotros, al revés de cómo se piensa en nuestra cultura. Ellos dicen que el pasado está de frente y el futuro por detrás. Te preguntarás, ¿cómo que al revés de nosotros? ¿Cómo que el pasado enfrente y el futuro atrás? Sí, hermano. Porque ellos dicen que el pasado tú lo puedes ver, pero no tienes enfrente. Tú lo puedes ver. Puedes ver lo que sucedió ayer, la semana pasada. Está aquí, enfrente de ti. Y el futuro está aquí atrás, ¿por qué? Porque no lo puedes ver. No puedes saber lo que va a suceder mañana. ¿Tiene sentido esto? Claro que tiene sentido, hermano. Tiene sentido. Esa es solo una pequeña diferencia de que existe dentro de nuestra cultura y la cultura en la que vivieron
Jesús y los primeros apóstoles, ¿no? Entonces, imagínate ignorando, hermano, aspectos, contextos muy importantes de esa cultura. Si no se toman en cuenta actualmente, lo más seguro es que se termine por malinterpretar y torcer lo que está escrito. Cosas tan simples, tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 10, ¿no? Habla de Cornelio, un hombre que era temeroso de Dios, dice. Y nosotros, si lo queremos entender con nuestra mente de 2000 años, ¿no? Pues era alguien que temía a Dios, que estaba ahí en la sinagoga, temía a Dios. Y eso. ¿Dónde se sentaría? ¿Quién sabe? Donde si llegaba temprano se sentaba en las sillas del frente, si llegaba más o menos en las del medio, y si llegaba tarde, hasta las sillas de atrás. Pues no. Fíjate que no, hermano. En esa época, a alguien que se le llamaba temeroso de Dios, era porque se sentaba en un área específica de la sinagoga. Ahí a él le correspondía sentarse. No podía sentarse en las otras áreas. Eso a alguien que se le llamaba temeroso de Dios en esa época, era alguien que aún no se había convertido al judaísmo de la época. Estaba solamente ahí escuchando, aprendiendo en cada día de reposo. En las bancas de enfrente, ya lo hemos dicho, ahí se sentaban los judíos de nacimiento, ¿verdad? En las bancas del medio, ahí se sentaban aquellos gentiles que ya se habían convertido al judaísmo de la época. A eso se les llamaba prosélitos. Y atrás es donde se sentaba Cornelio. A eso se les llamaba temerosos de Dios. Entonces, son cosas tan pequeñas, pero que tienen un significado, hermano, muy diferente. Y así existen tantas cosas en la cultura judía, hermano, que si no se conocen y se lee así lo que está escrito en el Nuevo Testamento, no se va a entender correctamente. Eso es lo que ha sucedido. O sea, se ignoran muchas cosas en la mayoría del pueblo cristiano. Se ignora la existencia de la ley oral, por ejemplo, ¿verdad? Se ignora la existencia de esos libros de tradiciones judías como el Talmud, la Mishnah, la Gemara. Se piensa que la circuncisión que se habla en el Nuevo Testamento es la misma circuncisión que le fue ordenada a Abraham. O sea, se ignora toda la historia de lo que sucedió al pueblo de Israel. Se ignora cómo se hizo un cambio de cómo se hacía esa circuncisión. Porque, hermano, leemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Que Abraham circuncidó a todos los de su casa. Leemos que Josué, antes de entrar a la tierra prometida, agarró a todos con piedras afiladas y los circuncidó a todos. Es más, hasta Séfora, la esposa de Moisés, cuando el ángel del Señor le salió al encuentro en una aldea a Moisés y lo quería matar, tomó a su hijo menor, lo circuncidó. Oiga, así tan fácil. Y entonces, ¿por qué ahora ya se requiere todo un proceso de más cuidado? ¿Por qué? O sea, cambio se dio. Y se ignora lo que sucedió en la historia. Si alguien quiere, por cierto, conocer la historia de por qué se hizo un cambio a esa circuncisión, lea el libro de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos. A lo mejor son considerados como libros apócrifos, pero léelo porque ahí vas a entender muchos hechos históricos. Amén. Entonces, otro de los errores que se ha cometido en la interpretación del Nuevo Testamento, hermano, que en su mayoría fueron cartas, ¿verdad? Y que los que las escribieron, hermano, yo creo que Pablo, por ejemplo, él nunca se imaginó que sus cartas iban a terminar al lado de las Sagradas Escrituras. No, ni siquiera yo creo que le pasó por la mente, hermano. Cuando se escribieron lo que es el Nuevo Testamento, perdón, no existían ni los capítulos, ni los versos, ni los puntos, ni las comas. Eran escritos corridos y se tenía que leer de principio a fin
para poder saber exactamente el significado de lo que hablaban esas cartas. Pero sabemos que, hermanos, siguen siendo cartas, ¿no? Cuando se lee, se dice, vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero no se lee toda, hermano. Se lee un pedacito, tal vez unos cuantos versos, y así, y después otro día puede leerse otro capítulo, unos cuantos versos, y otro día otro capítulo, otros cuantos versos, y así se quiere entender correctamente lo que dicen esas cartas. Imposible. Imposible, hermano. Antes, pues, sabemos que el modo de comunicación era a través de las cartas, ¿verdad? Ahora son por email, ¿verdad? Pero no vale, imagínate un email, que te manden una carta en un email, y que tú solamente leas un pedacito al principio, otro pedacito a la mitad y otro pedacito al final. Al final, ¿será que vas a saber exactamente lo que dice esa carta? No. Necesitas leerla toda de principio a fin para poderla entender correctamente. ¿Ah? Así se tienen que leer las cartas del Nuevo Testamento, hermano, de principio a fin. ¿Por qué? Porque si no se terminan por torcer y malinterpretar. Y antes de leer esas cartas, se necesita conocer el contexto, ¿no? Se necesita conocer lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Miren, en el cristianismo sucede lo mismo que en el judaísmo, solo que al revés. ¿Cómo que lo mismo, pero al revés? Sí, miren, porque en el judaísmo se les prohíbe que lean el Nuevo Testamento, porque dicen que en ellos hay instrucciones de cómo matar judíos. Porque desgraciadamente eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La mayor muerte y persecución hacia el pueblo judío ha sido por parte del cristianismo. Y en el cristianismo sucede lo contrario. Se dice que ya no se lea el Antiguo Testamento. Oye, pero hay testimonios, hermanos, de judíos que se han atrevido a leer el Nuevo Testamento y ellos terminan diciendo: lo que está escrito en el Nuevo Testamento es pura historia judía. Oye, y no hay ninguna instrucción específica de cómo matar judíos. Pura historia judía. Una continuación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Así terminan diciendo. Y un cristiano, hermano, cuando lee lo que está escrito en el Antiguo Testamento, entonces va a entender perfectamente lo que está escrito también en el Nuevo. Si no lo hace así, no va a entender, va a malinterpretar lo que está escrito en el Nuevo. Entonces, se nos ha dicho, por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no?, de que se ha malinterpretado lo que está escrito en el Nuevo. Se nos ha dicho, se nos ha enseñado, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y sabemos que ni siquiera se nos da el verso completo, ¿verdad? No se nos da el verso completo, solamente la mitad, es más. El verso completo está en Romanos 6:14, donde dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces, aquí es necesario, hermano, escudriñar. Escudriñar no es leer un texto, leer otro y otro y otro y otro. Eso no es escudriñar. Escudriñar es profundizar en un texto a la vez. En este caso, si Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues primeramente tenemos que conocer lo que Dios define como pecado en su palabra. Y te pueden dar muchos ejemplos de lo que es pecado. Todo lo que no viene de fe es pecado, te dice. Sí, también el adulterar es pecado, fornicar es pecado, el robar, el mentir es pecado, pero eso no es la definición de pecado. La definición de pecado nos la da el apóstol Juan, su primera carta, verso 3 y verso 4, capítulo 3 y verso 4, donde dice: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, hermano. Juan dice que pecado es la infracción a la ley de Moisés, la transgresión a la ley de Moisés. Y si entonces
aplicamos lo aprendido. Si pecado es la infracción, es la transgresión a la ley, entonces en el verso 5, si aplicamos lo aprendido en el verso 4, en el verso 4, hermano, mira cómo dice: y sabéis que Él, ¿quién? Jesús, apareció para quitar nuestras transgresiones a la ley. Y no, Él no transgrede la ley. Verso 6 dice: todo aquel que permanece en Él no va a transgredir la ley. Y todo aquel que sí la transgrede no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se da cuenta? Y muchos dicen que conocen a Jesús y no quieren nada con la ley de Moisés. Entonces, ¿será verdad que le han visto y que le conocen? No, hermano. La misma palabra lo dice. ¿Ah? En primera Juan 2 dice que todo aquel que le conoce tiene que andar como él anduvo. Amén. De otra manera dice que es mentiroso. Ahí dice. Entonces, mira lo que Jesús mismo dijo acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Ya lo hemos leído también en otras ocasiones. En Mateo 5:17. Esas son palabras del mismo Jesús, hermano. ¿Ah? No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Oiga, entonces, esto va en total desacuerdo con lo que se enseña en muchas iglesias, ¿no? Porque en muchas iglesias se enseña que Jesús vino a clavar la ley de Moisés en la cruz. Oiga, es lo que enseña. Pero aquí Jesús está diciendo que no. Y estas son palabras de Jesús. Esas palabras que dicen que Jesús vino a clavar la ley en la cruz, esas no son palabras de Jesús. Para variar un poco, ¿sabe quién escribió eso? Para variar un poquito más. Aquel del que dice que sus palabras ahora tienen mayor autoridad que las palabras del Padre. Padre. Pobrecito Padre. Yo creo que si estuviera vivo, hermano, y escuchara cómo se han interpretado sus palabras, yo creo que se arrancaría los 3 pelitos que tenía, hermano. O no sé cuántos, no me imagino, ¿no? Imagínense, hermano. Los perseguía otra vez como al principio. Sí, ándale, ya. Imagínense nada más. Dice el verso 18. Les digo la verdad. Oiga, créanme por favor, como diciendo, ¿no? Jesús. Porque él sabía, hermano, que al final de los tiempos ya nos iban a creer a sus palabras. Pues les digo la verdad, créanme. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. O sea que los mandamientos de Dios son eternos. Es lo que está diciendo Jesús. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. ¿Está bien, hermano? Entonces, ¿se da cuenta? ¿Cómo no se sigue el consejo que dejó el Señor de escudriñar las Escrituras? En este capítulo 6, verso 14 de Romanos, hermano. Solamente se nos enseña, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, sí, pero ni siquiera se enseña lo que verdaderamente es pecado, la definición de lo que es pecado. Entonces dice, porque el pecado, o sea, porque el transgredir la ley de Moisés no va a tener poder sobre nosotros, ya no se va a enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo la ley. No que la ley ya no aplique, no, eso no significa que ya no estamos bajo la ley. Significa que como ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, como el transgredir la ley ya no puede tener poder sobre nosotros, entonces, si ya no tiene poder, hermano, el transgredir, ¿qué quiere decir eso? Que ya estamos en obediencia, ¿no? ¿Sí, verdad? Porque si el pecado ya no se enseñorea de nosotros, si el transgredir la ley de Moisés ya no tiene poder sobre nosotros, eso quiere decir que ya estamos en obediencia. Entonces, ya no estamos aquí, ya no estamos
bajo el dedo acusador de la ley, de que la estamos transgrediendo, ya estamos en obediencia. Si el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, entonces quiere decir que ya estamos en obediencia, ya no tiene poder. ¿Por qué? Ya no estamos aquí bajo el dedo acusador de la ley, ahora estamos bajo la gracia. Porque, hermano, cuando estábamos aquí, ¿qué merecíamos? Cuando estábamos bajo la ley, ¿qué merecíamos? Morir. Ese era nuestro pago, porque la paga del pecado es muerte. Pero por su gracia, hermano, o sea, Jesús nos vino a dar una nueva oportunidad, ¿verdad? Nos elevó al nivel de la ley, nos dio el poder para que el pecado no se siguiera enseñoreando de nosotros. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, ni espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. O sea, ahora ya tenemos poder, no que el pecado ya no nos vaya a querer, ¿no? No, hermano, el pecado va a estar ahí todavía, tentándonos. Pero ahora ya tenemos el poder para decir, no más. Antes sí me tenías bajo tus pies, pero ahora Jesús me ha dado la autoridad. Me ha dado el poder para ahora yo ponerte por debajo de mis pies. Y hollarás al cachorro del león y al dragón, lo pondrás por debajo de tus pies, dice la palabra. Entonces, si ya nos encontramos en obediencia a la palabra de Dios, a la ley de Moisés, el pecado ya no va a tener poder sobre nosotros. Y no estamos ahí, hermano, porque lo mereciéramos, no, por su gracia. Amén. Entonces, si nos encontramos en obediencia a los mandamientos, a los preceptos, a las leyes, a los estatutos de Dios, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando alguien obedece los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios, las leyes de Dios? ¿Qué sucede con esa persona? Tiene vida. Tiene vida. ¿Y qué más? ¿Qué recibe? Bendición. Exactamente, bendición. Pero si no obedece nada de eso, hermano, ¿qué recibe? Maldición. Oiga, lo dice el Deuteronomio 28, del 15 al 68, Vamos a leer una porción. Deuteronomio 28, 15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, o sea, la ley de Moisés, la Torá. Dice que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Verso 45 dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos. Oiga, ¿sí? ¿Cuáles son estos mandamientos? ¿Cuáles son esos estatutos? Lo que está escrito en la ley de Moisés, en la Torá. Dice que Él te mandó. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es que llegan todas esas maldiciones? Por no obedecer. Deuteronomio 28, 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Pero y entonces, hermano, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua por nosotros? Dice que Él vino a redimirnos de la maldición de la ley. Así dice, no nos vino a redimir de la ley, no, de la maldición que producía el no obedecer la ley. De eso nos vino a redimir. De eso nos vino a redimir. Pero, pues en muchas iglesias, hermano, muchas iglesias cristianas, se enseña que la ley es maldita. Al igual que todos aquellos que la quieran guardar actualmente, que si tú quieres obedecer los mandamientos de Dios, que te estás volviendo a esclavitud, dice. ¿De verdad?
el obedecer lo que Dios ordenó, el obedecer los mandamientos de Dios, ¿es eso volverte a esclavitud? ¿Eso te hace esclavo, hermano? Exactamente, más bien te hace libre. David, hermano, escribió en el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Será que David conocía lo que hacía libre al ser humano? Sí, hermano. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo, hermano, ahí parece que Pablo se está contradiciendo él mismo de la manera en que se interpretan sus palabras. Porque dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y entonces, si por otro lado se interpreta de las palabras de Pablo que la ley es maldita, pues como aquí Pablo dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿No que es maldita, pues? Y entonces, ¿desde cuándo algo que es perfecto, que algo que es santo, justo y bueno, llega a ser maldición? ¿No te das cuenta cómo no tiene sentido esto que se nos ha enseñado, hermano? ¿Cómo las palabras de Pablo se han torcido y se han malinterpretado? Pareciera que él mismo, hermano, no sabe ni lo que dice. Él solito se contradice. ¿Ah? Pero miren, les tengo buenas noticias. Cuando se interpretan correctamente las palabras del apóstol Pablo, él no está peleado a muerte con Moisés, no, ni con el Padre menos. No le está haciendo la competencia al Dios eterno, a ver qué palabras tienen mayor autoridad. No, hermano, cuando se interpretan correctamente las palabras de Pablo, mire, van en común acuerdo con las palabras dichas por el Dios eterno en un principio, que así es como tiene que ser. Porque han hecho de Pablo como un Dios mayor que el Dios de Israel. Pero no, hermano, Pablo no es ningún Dios. Acuérdese que cuando lo quisieron allá ofrecer holocaustos, porque salió un paralítico junto con Bernabé, que les quisieron ofrecer sacrificios, se dijo, no hagan eso. Yo también soy hombre igual que ustedes. No aceptó. Decían, dioses en forma de hombre nos han visitado. No, yo no soy ningún Dios. Si hubiera sido así, ya él hubiera aceptado toda esa gloria que le estaban dando. Pero no, hermano, no. Él siempre se consideró ser un siervo de Jesucristo. Nunca se consideró ser igual a Jesucristo o mayor que Jesucristo para que sus palabras sobrepasaran en autoridad las palabras del Señor. No. Lo que pasa es que sus palabras se han malinterpretado por personas ignorantes. Fíjense lo que dice Gálatas 3:3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No dice que nos haya redimido de la ley, no. De la maldición que producía el no obedecer la ley. Ya leímos en Deuteronomio 28, 15 en adelante. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Jesús lo que hizo, hermano, es tomar esa maldición que nosotros habíamos obtenido por no haber obedecido los mandamientos y estatutos de la ley de Dios dada a Moisés. Para de esa manera hacernos estar a la altura de la ley, al nivel de la ley. Amén. Y de esa manera poder obtener la bendición, ¿verdad? Porque la bendición, ¿cómo viene, hermano? Ya se lo saben, ¿verdad? ¿Cómo viene la bendición? Con la obediencia. Con la obediencia, ¿verdad? Así lo dice los primeros versos del capítulo 28 del Deuteronomio, ¿verdad? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, o sea, la ley de Moisés. Dice, yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar,
bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán de delante de ti. Y Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Porque muchos dicen, es que yo soy el pueblo de Dios y andan en desobediencia. Aquí está la condición. ¿Cuándo te va a confirmar por pueblo santo suyo? Cuando guardares los mandamientos, dice. Cuando guardares la ley de Moisés, la Torá, de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Oiga, hermano, yo he escuchado, muchos declaran, no, la palabra dice que yo voy a ser cabeza, no cola. Que voy a estar por encima, nunca por debajo. Ya andan en desobediencia, hermano. Aquí está también la condición, dice. Sí. Jehová te va a poner por cabeza, no por cola. Te va a poner que estés encima solamente y no por debajo. Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy. Para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, entonces sí, Dios va a hacer eso. Pero si andas en desobediencia, ¿será que te va a poner por cabeza? No. Te va a poner por cola. ¿Será que si andas en desobediencia te va a poner encima solamente? No, te va a poner debajo, hermano, para que pasen por encima de ti los obedientes, para que les sirvas ahí de tapete. Dice, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, volviendo a la cita de Romanos 6:14, dice que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Es el favor de Dios. Amén. Pero ¿cómo es que se ha interpretado la gracia en la mayoría del pueblo cristiano? Pues se ha interpretado, hermano, que como es un regalo que Dios te da gratuitamente y que nadie puede hacer algo para obtenerlo, y en cierta forma eso es correcto, ¿no? Pero donde está el error es en el pensar que como nadie puede hacer nada para obtener la gracia, nadie puede hacer obras para obtener la gracia, entonces pues ya no es necesario obedecer los mandamientos de la ley de Moisés. Porque ahí estarías haciendo algo, estarías haciendo obras, ¿no? Más bien, hermano, el obedecer los mandamientos de la ley de Moisés sería como el fruto, ¿no? El fruto, sí, de la obediencia. Sí, el fruto. Lo vas a guardar, ¿por qué? Por agradecimiento, hermano. Porque acuérdate que estábamos bajo la ley y cuando estábamos aquí merecíamos morir. Así como la mujer adulta, ¿verdad? Que fue sorprendida, que fue traída a Jesús. Ella merecía morir porque había quebrantado la ley. Pero sin merecerlo, Jesús le extendió su gracia. Oiga, un regalo inmerecido. Le salvó la vida. Y entonces ahora esa mujer, por agradecimiento a que le habían salvado la vida, pues ya no iba a pecar más, ya no iba a desobedecer la ley de Moisés, ya no la iba a infringir. Por eso Jesús le dijo, vete, pero no sigas infringiendo la ley. Vete y no peques más. ¿Se da cuenta, hermano, la diferencia tan grande que hace el conocer, el entender realmente lo que está escrito? Porque así, si no entendemos qué es pecado, hermano, no entendemos esto claramente. Sí. Pero si entendemos que pecado es la transgresión a la ley, entonces todo lo demás ya tiene sentido. Pero nuevamente le repito, hermano, hay quienes leen, pero no entienden. Gloria al Señor. Entonces, hermano, si crees que Dios existe, entonces hay que guardar sus mandamientos. Por eso el mismo Señor dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué les va a responder el Señor, mi hermano? Así,
pásenme, bienvenidos. No. ¿Así les va a decir, hermano? No. Alejaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Oiga, transgresores de la ley, es lo que les está diciendo. Aléjense de mí. Nunca os conocí, transgresores de la ley. Esa va a ser la recompensa, hermano, y ahí va a ser el lloro, el crujir de dientes de muchos que han estado rechazando todo esto. Oiga, recordemos que ahorita se acerca la fiesta de la Pascua, ¿ah? Y durante esa celebración de la fiesta de la Pascua, aquellos que lo guardan, hermano, Dios pone una marca para identificar a su pueblo. Amén. Para saber quién verdaderamente es su pueblo, quién no. ¿Usted cree que alguien, hermano, que no tenga esa marca se va a colar? No. Haz de cuenta que cuando lleguemos, hermano, te van a escanear. ¿Ah? ¡Tic! Pásale, ¡tic! Pásale, ¡tic! Pásale. Y llega uno que le no es esa marca que tiene es fake. No. Esa no. Así como cuando uno va a las tiendas, ¿verdad? A veces se le olvida quitarle una alarma a una ropa o algo, una prenda, y va pasando y así va a ser igual, hermano. ¿Ah? No va a pasar esa marca, ¿no? Esa marca es chafa, es made in China. Oiga, ya, porque no crea que, hermano, aquí en la tierra podrá engañar al hombre, Así es. pero allá en el cielo no, hermano. De Dios nadie se burla. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, vea, si se nos perdonó tanta infracción, tanta transgresión a la ley, porque, sí, hermano, nosotros antes transgredíamos la ley con gusto, por ignorancia, pero lo hacíamos libremente, ¿verdad? Hasta que el Señor en su misericordia nos enseñó, nos explicó qué es lo que estábamos haciendo. Y si decides, una vez que entiendes, si decides darle un rumbo diferente a tu vida, gloria a Dios. ¿Ah? Dice que hay gran gozo en el cielo cuando un transgresor de la ley se arrepiente. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, si se ha entendido como se ha entendido, hermano, es porque se han malinterpretado ciertas frases del apóstol Pablo. Pero la verdad es que los mandamientos de Dios son eternos, hermano. Sí, los mandamientos de Dios son eternos. Por ejemplo, en cuanto al día de reposo, hermano, muchos dicen que ya se cambió. Hoy en la mañana en la radio explicaba de que eso que se nos ha enseñado, hermano, de hecho el domingo también lo explicamos aquí, ¿verdad? Eso de que se nos ha enseñado de que ahora se guarda el primer día de la semana como nuevo día de reposo porque en él resucitó Cristo. No, ya probamos por las Escrituras, tenemos respaldo bíblico de que eso no es así. Jesús nos resucitó el domingo por la mañana, porque ahí no se cumplen los 3 días y 3 noches que él dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra, ¿verdad? Amén. Lo que él verdaderamente, sí, su cuerpo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, 72 horas. Solamente que él no murió viernes ni resucitó domingo. Si se guarda domingo actualmente en la mayoría de las iglesias como nuevo día de reposo, no es porque Jesús haya resucitado domingo, sino porque se está obedeciendo al mandamiento de Constantino, dado desde el cuarto siglo. Se está obedeciendo al mandamiento de un hombre y se está desechando el mandamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, así vivíamos nosotros, hermano, obedeciendo a mandamientos de hombre, porque no es el único. Quizás muchos que me están escuchando van a celebrar la resurrección del Señor en el primer domingo después del equinoccio de primavera, después de la luna llena. Ahí cuando van a celebrar la resurrección del Señor, el domingo. Pero ese no es el mandamiento de Dios. Ahí ni siquiera resucitó Cristo.
Ahí se está obedeciendo el mandamiento de Dios, ¿verdad? Sí. Por eso Dios mismo dijo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oiga. Bendito Dios. Hay muchas cosas que se han entendido erróneamente en lo que tiene que ver con los alimentos, más que nada, ¿va? Sí. Diciendo que Porque no querido. ahora ya podemos comer porque Cristo ya vino a limpiar todos esos animales que el Padre había dicho que eran inmundos, que eran abominación. Ahora ya no son. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Nuevamente, porque se han malinterpretado las escrituras, mi hermano. No se lee todo, ¿ah? No, pero que en Hechos 10 ahí a Pedro se le dijo, Pedro, levántate, mata y come. ¿Y por qué no continúa leyendo lo que sigue, pues? Los versos siguientes. ¿Por qué? ¿Por qué quedarse solamente ahí? Si sigues leyendo y encuentras que efectivamente Pedro corrió inmediatamente después a comer animales impuros, ok, pero él no dice eso. Él dice que él se quedó pensando, atónito, cuál será el significado de esa visión. O sea, no lo entendió. ¿Por qué? Porque Pedro sabía, hermano, que Dios no es así, pues. Pedro sabía que Dios es perfecto, que Él no se equivoca, que Él no te puede dar una instrucción hoy y mañana hacer todo lo contrario. No. Claro que en el momento no lo entendió, pero después lo entendió, ¿no? ¿Cuál era el significado? Cuando llega a casa de Cornelio, lo primero que le dice es: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarnos en casa de un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, porque la primera voz así le dijo, cuando dijo, no Señor, si yo no he comido nada inmundo, entonces le dijo, no llames común o inmundo a lo que yo ya he limpiado. Es donde se malinterpreta. ¿Ya ves? Ya Jesús vino a limpiar los cerdos, los mariscos, ya no los podemos comer. No, pues entonces Pedro al final lo hubiera dicho, pero Dios me ha mostrado que a ningún marisco continúe llamando inmundo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún cerdo continúe llamando inmundo. Pero no dijo eso. Dijo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Bendito Dios. Hay muchísimas citas bíblicas, hermano, que se han malinterpretado, se han torcido en la mayoría del pueblo cristiano, al igual que estas que mencionamos anteriormente. Pero como dije anteriormente también, hermano, las Sagradas Escrituras no se contradicen entre sí. Y cuando pareciere que se están contradiciendo entre sí, es porque se les está dando una errónea interpretación. Vean, por ejemplo, lo que es comer carne de cerdo. Vean lo que dice el Señor al final de los tiempos, lo que va a suceder en Isaías 66, 17. Dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. No lo digo yo, hermano. Hasta aquí lo dice. Y también otra cosa en la que Dios va a hacer énfasis, o hizo énfasis en las profecías, hermano, cosas que van a suceder al final de los tiempos. Mira lo que dice en Malaquías 4:4, en esta nueva traducción viviente. Dice: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. ¿Por qué el Señor hará énfasis al final de los tiempos que se acuerden de obedecer la ley de Moisés? Porque ya sabía, hermano, ya sabía que al final de los tiempos iba a estar enseñando que ya no había que obedecer más esa ley. Que ya no, que esa ya había sido abolida. Entonces, nuevamente te lo digo, hermano, Dios no cambia, Dios no miente, Dios no se contradice. Eso se cree en teoría, pero hay que creerlo también en la práctica. Amén.
Los mandamientos de Dios son eternos porque Él mismo es eterno. Sí. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y este es solo un ejemplo del tipo de estudios que realizamos aquí en este ministerio, hermano. Aquí prácticamente cuestionamos todo. Aquí la pasamos, todo lo que leemos lo pasamos por la lupa del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio. Amén. Porque Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a guiar a toda la verdad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aquí nos vamos a detener, amados hermanos. Deseo con todo mi corazón que el Señor les haya bendecido a través de esta palabra. Aleluya. Y que tome una decisión poderosa para volver a los caminos del Señor. Amén. Los esperamos este próximo domingo. Vamos a seguir dando enseñanzas acerca de la Pascua. Vamos a hablar acerca del calendario bíblico para saber cuándo es que se tiene que celebrar esa Pascua, ¿verdad? Cuándo es el que inicia el año bíblico. Aquí mismo está ese calendario, hermano, en nuestras Biblias. Solamente que hay que escudriñarlo para hallarlo, ¿verdad? Pero pues que el Señor les bendiga. Fue un placer el haber estado en esta noche con ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.